Es un tema que tiene la característica de haber sido ya estudiado lo que significa la parte de lo que es parte de embriología y genética y parte de lo que es también medicina interna. También fisiopatología, estoy seguro que han podido leer eso. Cardiopatías valvulares hay varias, ¿no? Y vamos a describir las principales o las fundamentales que yo pienso que son importantes en lo que significa. ¿Están pudiendo ver ahorita o no? Sí, doctor. Ya. Entonces ahí está, vamos a ver las más importantes, ¿no? Nunca se olviden, válvula aórtica, pulmonar, mitral o bicúspide y tricúspide, que es la válvula del ventrículo derecho, aurículo ventricular derecha. Bueno, vamos a ver ahora, ¿no? Las cardiopatías estenóticas o insuficiencias, lo que sea. ¿Qué significa estenótica? Que no permite el paso de la, o estrecha el paso, ¿no? Estrecha lo que significa el paso, salida o entrada de lo que significa la sangre en las diferentes cavidades o la salida de lo que significa de las cavidades hacia la circulación pulmonar o a la circulación sistémica, dependiendo las necesidades que tengamos. Bueno, entonces vamos a ver que las insuficiencias es lo mismo, es un CIESE anómalo, si quieren, un CIESE no adecuado, un CIESE que no está bien sellado para lo que significa las cardiopatías, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? La verdad es que la insuficiencia yo consideraría que tiene una dificultad más importante en el procedimiento que lo que significa la estenosis. La estenosis en realidad se puede hacer un corte, un procedimiento más simple, una dilatación podría ser, ¿no? Y quizás con ese procedimiento menos agresivo podría solucionarse. Entonces, eso es importante. Entonces, eso es fundamental. Entonces, ahí está. Los cortes, en cambio, en las insuficiencias a veces hay que cambiar la válvula y eso es importante. ¿Por qué? Porque es un procedimiento más grande y complejo, ¿no? Bueno, entonces, el tratamiento no solo se va a la parte etiológica, sino también a las complicaciones que haya podido tener y para eso vamos a observar lo que es la fisiología, ¿no? Los cambios han dado en realidad disponibilidad de tratamiento etiológico en lo que es la enfermedad, yo diría, más importante que afecta a las válvulas cardíacas, que es la fiebre reumática. La fiebre reumática en realidad nos ha dado como consecuencia varias de estas alteraciones y con lo que significa el tratamiento para el estreptococo, que es el que causa, hay menor cantidad de daño que se produce. Y obviamente la utilización de la penicilina ha sido fundamental en este aspecto. Bueno, veamos, ahí está estenosis e insuficiencia. Estenosis, estrechamiento, ya les he dicho. Insuficiencia es que no cierra, no sella completamente. Bueno, importante para la consideración diagnóstica y el diagnóstico es la anamnesis y la exploración física, desde luego. Un procedimiento, un método complementario importante para lo que significa la identificación es la ecografía, la ecocardiografía. Y vamos a ver, hay dos tipos, la transtorácica y transesofágica. La transtorácica es la normal, la que se hace, en realidad, si ustedes me están viendo, me observan, ¿no?
es la que se hace directamente en el tórax, con el transductor que es especial para este aspecto, ¿no? En cambio, la transesofágica es mediante un endoscopio, y en la punta del endoscopio tenemos un transductor de ecocardiografía. Eso es fundamental. Entonces, decimos que la ecocardiografía para nosotros es el examen complementario importante, mucho más importante que los demás, en realidad, que no hay que dejarlos a un lado, como por ejemplo el electrocardiograma, radiografía simple de tórax o lo que significa un Holter, etcétera, son importantes, como también así el cateterismo cardíaco, que es también una parte fundamental en el tratamiento de las patologías. Ya. Entonces, eso es lo que les puedo decir y anticipar para este diagnóstico y el tratamiento. Vamos a ver desde un punto de vista quirúrgico y de acuerdo a la frecuencia. Vamos a ver la válvula mitral como primera entidad patológica. Tiene dos valvas, una anterior y una posterior, que es parte de la anatomía. No vamos a hablar mucho de lo que es la anatomía, obviamente tiene sus cuerdas tendinosas, etcétera, y lo que tiene que tener sus músculos papilares, ¿no? Que van a las paredes del corazón o del ventrículo más específicamente. Vamos a hablar de la estenosis mitral. Obviamente, ¿cuál es la patología más frecuente? La fiebre reumática. ¿Qué produce la estenosis mitral? Es la que se produce principalmente en mujeres y se aparece después de los 12 años. ¿Pero por qué aparece después de los 12 años? Porque las personas se enferman con una faringoamigdalitis, como han visto, una faringitis estreptocócica, y después de varios años comienza a aparecer la sintomatología. Eso es un punto importante. En cuanto a lo que tenemos, la fisiopatología, hay que ver pues el área de la válvula. La válvula normalmente es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Una estenosis de menos de 2 es ya considerada una estenosis leve, y una grave es de menos de 1 centímetro. Estenosis clasificamos a la menos de 4 centímetros. Entonces, una leve, menos de 4 centímetros, moderada de menos de 2 y grave de 1 centímetro. Definitivamente 1 centímetro es muy pequeño, y vamos a ver que va a comenzar a haber un semáforo. Tienen que ustedes apreciar lo que significa la fisiopatología. La fisiopatología es fundamental en nuestra identificación de la valvulopatía cardíaca, ¿no? ¿Qué va a producir, no? Si hay estenosis de lo que significa la válvula mitral, la aurícula derecha no va a poder pasar sangre fácilmente a lo que significa, perdón, la aurícula izquierda no va a pasar fácilmente sangre a lo que significa el ventrículo del mismo lado. Entonces va a comenzar a haber una serie de alteraciones, y que son fundamentalmente en qué? Crecimiento de la aurícula es fundamental. Y ese crecimiento de la aurícula va a producir un aumento de sangre en el pulmón. El aumento de sangre en el pulmón va a producir un aumento en lo que significa ya la aurícula derecha, va a producir un remodelado vascular, etc. Esa es la actividad que debemos ver nosotros en la fisiopatología. Todo el circuito, cómo se cose. Bueno, el diagnóstico está por una disnea. ¿Disnea por qué? Por el acúmulo pues, de líquido o del líquido hemático que se produce en los pulmones, es decir, el contenido hemático. El paciente va a comenzar a presentar disnea y va a tener un soplo que está más dirigido hacia el vértice, porque hacia el vértice tenemos la relación anatómica de lo que significa la audición de la válvula mitral. Bueno, diagnóstico. Definitivamente la ecocardiografía es lo más importante, ¿no? Es ver el área, y nos dice, no, pues el área es de menos de 4 centímetros, es menos de 2 o menos de 1 centímetro. Radiografía de tórax, ¿qué vamos a ver? Dilatación de la aurícula izquierda, lo que les decía. Siempre piensen en la fisiopatología, eso es fundamental. Una estenosis de la aurícula ventricular izquierda nos va a producir un aumento de lo que significa en el tamaño de la aurícula izquierda. Eso se va a reflejar también en el electrocardiograma. Bueno, otra forma de hacer es el cateterismo cardíaco, donde se puede apreciar eso, ¿no? Pero fundamental, la ecocardiografía, esa es fundamental. Les estoy volviendo a hacer menos de 4 centímetros al cuadrado. Bueno, veamos. Si está estenótico, y ustedes pueden ver, un tratamiento es la dilatación.
es decir, abrir. Hay balones, como si ustedes han podido ver la insuflación de la sonda Foley, es importante ver eso. Se dilata, se insufla y entonces tiende a dilatarse. Pero ya habíamos hablado de esto incluso en la estenosis aórtica, en la coartación de la aorta como tratamiento. El problema de la, ¿cómo se llama?, de la dilatación con balón o valvuloplastía con balón es que puede volver a estrecharse. Y aquí vemos en su diapositiva la válvula mitral normal y la válvula con estrechamiento. Se introduce un balón como un balón de la sonda Foley y se dilata. La pena de esto es que la dilatación dura muy poco tiempo. O si dura muy poco tiempo, menos de un año, siempre se aconseja que el tratamiento sea quirúrgico y no solamente en intervencionista. Hay que ser quirúrgico. ¿Qué es lo que se hace? Generalmente se hace un corte y una comisurotomía, que significa hacer un corte en la válvula para dejarla parcialmente abierta y que pueda permitir el paso del flujo de la sangre. Pero ¿qué pasa si hacemos una comisurotomía, es decir, una incisión en la válvula? Podemos producir quizás el efecto benéfico de que pase la sangre a lo que significa el ventrículo, pero ¿qué va a poder pasar? Podemos darle una insuficiencia, y eso sí es una cosa dificultosa. El paciente tuviese una insuficiencia añadida a la estenosis que tenía. Otro, el tratamiento cuando ya es muy grave y no funciona ninguno de los anteriores métodos, ni la dilatación ni la comisurotomía, hay que hacerle sustitución con prótesis valvular, que vamos a ver luego cómo son las prótesis. Lo que les decía, generalmente aparece después de los 12 años, y aparece lo que significa la fiebre reumática, que aparece durante unos años, y luego comienza a presentar síntomas después de los 12 años, entre los 15 y 20 frecuentemente, y pues es sintomático de mucho tiempo, ¿no? Algunos presentan sus síntomas mucho tiempo, sobre todo cuando es leve, pero cuando ya hay una alteración más profunda y una gravedad en eso, vamos a empezar a encontrar que alteraciones en el ritmo, como fibrilación auricular como consecuencia, por la gran dilatación que tiene la aurícula izquierda. Bueno, siguiente patología, insuficiencia mitral. Y aquí está la insuficiencia mitral o regurgitación mitral. ¿Qué pasa? Miren, ahí está en la diapositiva, en el dibujo. La sangre vuelve a la aurícula del ventrículo izquierdo. Y eso es lo que significa la insuficiencia mitral, porque se fluye. ¿Qué va a pasar ahí? Si ustedes analizan en la fisiopatología, la sangre del ventrículo que debía ir a la aorta no va el 100% a la aorta, sino se fluye hacia la aurícula. ¿Y qué va a pasar? No va a haber una buena irrigación al tejido periférico. Esa es la fisiopatología. Entonces, el ventrículo izquierdo vuelve a la aurícula izquierda. Va a tener que aumentar la fuerza para mandar más sangre y bombear la sangre a través de la aorta, por lo tanto, ¿qué va a producirse? Hipertrofia del ventrículo izquierdo para suplir esa falta, aumento de presión en la aurícula izquierda por reflujo y una hipertensión pulmonar secundaria. Fíjense que casi siempre todos llegan a lo mismo, a lo que significa la afectación tanto de los ventrículos como de la aurícula, a una hipertensión vascular secundaria, igual que lo que significa la estenosis. El diagnóstico se basa en la clínica y obviamente en los exámenes complementarios. La disnea y la dificultad para realizar sobre todo ejercicio físico por la falta de fracción de eyección en lo que significa en la aorta, existe una intolerancia en lo que significa el ejercicio, poca tolerancia. Bueno, el soplo está también en la punta, pero irradiado más hacia la izquierda en la insuficiencia mitral. Anoten esto, puntúen bien. Los dos soplos de la insuficiencia y la estenosis van a la punta del corazón, nada más que el de la insuficiencia se dirige hacia la axila izquierda, ¿no? ¿Cuál es el examen diagnóstico más adecuado? La ecocardiografía. Transtorácica, es importante. Pero aquí hay algo que destacar. La transesofágica es mucho más sensible y apreciable. Y esto, por favor, consideren, es importante eso, ¿no? Y vamos a ver en la ecocardiografía el reflujo hacia la aurícula izquierda y nos dará pues, el diagnóstico certero.
Nunca se olviden de hacer las pruebas diagnósticas generales, como radiografía de tórax y electrocardiograma, que son importantes. ¿Qué va a pasar igual que la estenosis? Una dilatación de la aurícula izquierda que puede ser percibida por lo que significa el electrocardiograma. Evolución natural. Bueno, la insuficiencia es dependiente del grado también. Cuando hay una pequeña insuficiencia, que algunas veces tiene alguna regurgitación, no repercute en lo que significa la funcionalidad y en la vitalidad, pero sí es importante en los grandes porque va a producirse una disfunción del ventrículo izquierdo, y esta disfunción pues puede llevar pues a alteraciones del corazón que van a terminar con la vida del paciente. Y evidentemente después de 5 años el 80% puede sobrevivir, pero la sobrevida va a ir en realidad disminuyendo a través de los años, y vamos a ver que en 10 años la sobrevida solo va a ser del 60%, es decir, 40% de mortalidad. Aumenta con el tiempo y los años, definitivamente, igual que toda patología cardíaca. El tratamiento. Como tenemos una especie de acumulación de líquido a nivel de los pulmones y demás, se puede dar inhibidores de la ECA, se puede dar diuréticos, y el tratamiento quirúrgico en realidad aquí es lo único: reparación con prótesis biológicas o bioprotésicas. Así bien claro. 2 tipos de prótesis: biológicas, que son las de cerdo, que alguna vez se han utilizado, y las protésicas, que son de un material protésico que en la actualidad son las más utilizadas. Bueno, vamos a hablar de la válvula aórtica. Válvula aórtica. La válvula aórtica es fundamental también, ¿no? Una de las patologías más frecuentes que encontramos es la estenosis aórtica. En realidad la causa principal es la fiebre reumática, nuevamente. La fiebre reumática, si se dan cuenta, está presente en las 3 patologías que hemos visto, ¿no? Y recordar las valvas izquierda, derecha y valva anterior, que son fundamentales en lo que significa la anatomía. La etiología, nuevamente, fiebre reumática idiopática y además calcificación de la misma valva. Eso es importante, la calcificación. En toda estenosis, y ahí vean en su dibujo, ¿no? En la estenosis ahí se ve que está estrechada. Y como hemos visto, las estenosis se tratan con dilatación, y vamos a ver con mesirotomía. Vamos a ver el tratamiento luego. La fisiopatología: se estrecha la aorta, ¿y qué pasa con el ventrículo izquierdo? No puede mandar toda la sangre, por lo tanto se va dilatando, se va habiendo mayor distensibilidad, se va creciendo el ventrículo izquierdo por la estenosis. Entonces, ¿qué va a producir? Una isquemia que va a ser crónica, con muerte celular y necrosis. Y es importante, ¿cómo se llama la necrosis? Infarto, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque crece tanto ese ventrículo en grosor que produce isquemia luego, ¿no? Y realmente la isquemia va a la necrosis. Bueno, ¿cuándo se presenta la estenosis aórtica? Miren, eso es importante. La estenosis aórtica se presenta principalmente en las últimas etapas de la vida, entre la 6ª y 8ª etapa de la vida. ¿Por qué se presenta angina de pecho? Dolor anginoso es el dolor torácico referido hacia hombro o a cuello. ¿Por qué se produce ese dolor anginoso? Por la isquemia, la necrosis. ¿Por qué se produce la necrosis? Por un gran aumento en la cantidad de tejido muscular, ¿no? Entonces, ¿por qué se aumenta el tejido muscular? Porque hay una estenosis que no deja salir. Entonces, para eso el músculo del corazón tiene que engordar y hacerse más grueso. Bueno, también un síncope de esfuerzo puede ser porque no ha habido el flujo enviado correctamente al nivel sistémico. Y por último, puede resultar la insuficiencia cardíaca. Quiero decirles que fundamentalmente la angina de pecho y el síncope de esfuerzo son principales. Luego ya vienen las complicaciones porque hay un grado de insuficiencia y la clínica es similar. Bueno, veamos ahora lo que significa la exploración física.
¿Qué les hablaba antes de lo que significa ¿cómo se llama? La estenosis y aórtica, la estenosis mitral y la tricuspidia? Era lo siguiente, era ver que en en la mitral, en la insuficiencia y en la estenosis, el soplo se escuchaba mucho mejor a nivel de lo que significa el vértice del corazón. Ahora vamos a ver que se oye el soplo en la base. En la aorta se oye en la base, no en el vértice del corazón. Y se irradia hacia las carótidas, obviamente. ¿Por qué? Porque ahí está bien el problema, ¿no? En el tubo que envía, que son desde las carótidas. ¿Qué vamos a ver? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, radiografía de tórax, aumento del ventrículo izquierdo, ecocardiografía, ahí se ve el flujo y el área pequeña de lo que significa el área pequeña de lo que significa la válvula aórtica. Y ahí está, veamos, ¿no? Ahí vamos. ¿Cuál es uno de los síntomas? El dolor anginoso. Vean, por favor, ahí se está haciendo en su diapositiva el tratamiento. El tratamiento puede ser una dilatación, ¿no? Cuando hay una estenosis. Ahí están viendo con un balón, similar al balón que hay en la sonda Foley, en el primer gráfico. Luego se pueden poner estas prótesis, ¿no? Que están viendo. Bueno, y ahí está, sustitución de la válvula aórtica, se secan los velos y se coloca la prótesis. Pero no se olviden, algo importante más, dilatación con balón, aquí no está, pero anote, se puede dilatar o hacer hasta vez una comisirotomía, pero no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque se pueden producir grados de insuficiencia como hemos visto. Entonces el tratamiento principal está abocado a la dilatación o a la sustitución de la válvula por una prótesis. Y ahí están viendo la prótesis, que es una prótesis, un material prosésico no de origen animal, que alguna vez se han intentado con válvulas similares a las del cerdo, sí se han hecho y se han colocado, ¿no? Bueno, insuficiencia. Etiología, fiebre reumática y congénita. ¿Qué pasa en la insuficiencia aórtica? La sangre vuelve al ventrículo izquierdo, aquí está, miren en la diapositiva, vuelve al ventrículo izquierdo. Al volver al ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar con el ventrículo izquierdo? Crece el ventrículo izquierdo, ¿no? Hace más fuercita el corazón para dilatar, porque está dilatado y a mandar más sangre, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con eso en la insuficiencia? No va a llevar la cantidad de sangre a la vía periférica, a la aorta. Por lo tanto, la persona puede tener las siguientes características: presentar disnea paroxística nocturna o insuficiencia cardíaca. Eso es lo importante. Quiero decirles que son asintomáticos cuando las insuficiencias son muy pequeñas y no se sienten. ¿Qué va a suceder? Ampliación de la presión de pulso, el signo de Cozy-Yang. Y también va a producirse el soplo diastólico descendente de Austin-Flynn. Es importante, la aorta descendente, eso es fundamental. Entonces en esto no se va a ver tanto en la base, sino va a ver en la aorta descendente, que es la parte de lo que significa la auscultación. Como siempre, radiografía, electrocardiograma, toditos, pero la ecocardiografía es la mejor para esto. Vamos a ver que la insuficiencia, cuando es grave, la sobrevida disminuye muchísimo, ¿no? Mira, hasta el 50%. Cuando es leve o moderada, la sobrevida es importante, del 85 al 90% en 10 años, importantísimo, ¿no? Bueno, una vez que aparece la insuficiencia cardíaca, obviamente con esto las probabilidades de vida disminuyen. El tratamiento, y aquí están las prótesis. Miren estas prótesis biológicas, válvula biológica, estas son las válvulas biológicas de cerdos. Y a la derecha de ustedes y a la izquierda de su pantalla están las prótesis con material no biológico, es decir, las prótesis sintéticas que vienen con esta bolita, que es la que sustenta en lo que significa el anillo, y el anillo puede suturarse a lo que significa al mismo anillo del corazón. Eso es lo que sucede.
Hay importante lo que significa la funcionalidad ventricular y la presencia de alguna arritmia que puede condicionar a lo que significa el problema. Tratamiento. Tratamiento de sustitución de la válvula aórtica. Nada más, eso es lo fundamental, ¿no? Bueno, elección de las válvulas, las protésicas son mecánicas y bioprotésicas. Las mecánicas son las que han visto en canastillo con una bolita, y las bioprotésicas son las biológicas, generalmente están viniendo de prótesis porcinas o bovinas que se hacen en esa forma de lo que significa una valva. Pero aquí es importante, en el uso de las dos válvulas, ya sea mecánica o protésica, y estos siempre debe tomar anticoagulantes, porque cualquier cuerpo extraño que esté en nuestro organismo, sobre todo en la parte vascular, va a tender a hacer trombos, y eso sí es un acabose para el paciente, porque puede darle un infarto masivo y fallecer, ¿no? Supervivencia a los 10 años del 40 al 30%, es relativamente baja, 50%, y mayores de 66 sí tiene una mortalidad importantísima, no como el otro era 20, 40%, no. Este tiene un promedio de 50% de mortalidad. Bueno, sigamos. Con eso terminamos las valvulopatías más importantes. Ya les he mostrado las prótesis biológicas o bioprotésicas y las prótesis mecánicas. En la actualidad se están utilizando prácticamente solo las mecánicas y para este tipo de patología. Con esto estaríamos terminando el tema de lo que significa valvulopatías y el tratamiento quirúrgico. Estoy indicando bien cómo debe hacerse y cómo debe tenerse este material que debemos tener para nuestro estudio y obviamente la evaluación. Nuevamente, veamos bien el Savistton, es nuestro libro de base y le estoy tratando de explicar lo más importante. Recordar la fisiopatología es fundamental para entender el tratamiento y lo que significa la clínica de estos pacientes. Han visto que la fiebre reumática es fundamental patología para producir lesiones en las válvulas y por lo tanto es una de las enfermedades que mayor problema causa. Y también puede ser muy prevenible fácilmente con penicilina en las faringitis estreptocócicas. Bueno, jóvenes, con esto terminamos el tema de hoy y nos veríamos mañana nuevamente a las 6 de la tarde para poder hacer el temario. Si tienen alguna consulta, alguna duda. De no ser así, entonces,